siempre de que las movilizaciones estudiantiles estaban creando caos en el tránsito. Y todos sabemos que en realidad el verdadero caos es la propia TV argentina como instrumento perverso del capitalismo hegemónico. En un reportaje que le hice hace poco, una joven periodista argentina, Gisela Busaniche, que trabaja en el canal Encuentro, acuñó una frase que se la robé y la hice propia. Dijo que la televisión es el órgano sexual del capitalismo. Y un talentoso cineasta norteamericano como Woody Allen, en la película Annie Hall de 1976, le hizo decir a uno de sus personajes: en Beverly Hills, si tirás la basura la convierten en televisión. Miramos con cierta envidia a los compañeros venezolanos que han creado centenares de medios de todo tipo para expresar su nueva realidad, y al margen de las grandes patronales de la comunicación y del imperialismo. Aquí la lucha es mucho más difícil en un momento sociopolítico absolutamente complejo, donde no resulta claro visualizar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Compañeras y compañeros, bienvenido el libro de Modesto Emilio Guerrero, que nos esclarece sobre lo que pasa allí y nos ayuda en nuestra lucha desigual contra los distintos excrementos de acá. Y les prometo que en cualquier momento, cuando tenga tiempo, escribiré un libro de homenaje que se titule ¿Quién inventó a Modesto? Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Después de todo lo que dijo Germán, quedó ahí sin mucho para agregar, pero bueno, quería compartir algunas impresiones que tuve al leer el libro y discutir eso del órgano sexual de... Claro, sirve para... El órgano sexual puede ser utilizado mucho mejor que la televisión, ¿no? Vamos a seguir pensándolo, ese tema, por lo menos. Pero bueno, no, quería decirles lo siguiente. Cuando cuando me invitaron primero a hacer la presentación del libro, no lo había leído. No había salido, ¿no? Entonces yo dije, sí, voy a presentarlo. Y entonces, ¿por qué? Básicamente por dos cosas. Uno, porque entendí que si lo había hecho Modesto, conociendo su seriedad, iba a ser un libro importante, interesante y serio, y lo es. Y segundo, porque también entendía que era como un gesto solidario hacia el proceso bolivariano, hacia la revolución bolivariana en Venezuela. Entonces que había que estar, aunque tenía ciertas dificultades porque estoy llegando a las corridas desde Ezeiza, donde estamos haciendo un taller de periodismo con las internas en la unidad 3. Pero de todas maneras también decía, bueno, ¿qué más se puede decir sobre los medios en Venezuela? Decía, va a ser serio, pero ¿qué va a decir? Porque la verdad es que se dijo mucho, y sobre todo a partir del golpe de Estado, sobre este tema. E incluso se ha dicho mucho sobre los medios de comunicación en general en América Latina. Y sin embargo, cuando lo leí, y a pesar de que viajé varias veces a Venezuela, por distintas cosas, me sorprendí mucho, porque hay una cantidad de información y de análisis que vale la pena realmente no solo leer, sino estudiar, trabajar un poquito, ¿no? Es decir, la verdad que por lo menos a mí me sorprendió muchas informaciones que no tenían, tanto en lo que hace a desnudar el sistema de medios privados de comunicación, de cómo funcionan y cómo han funcionado, por ejemplo, en relación a las políticas golpistas, y siguen funcionando en pos de la desestabilización del régimen. Y claro, yo leía y decía, esto pasa en Venezuela, ¿no? Pero uno no puede dejar de leerlo desde la clave argentina y latinoamericana en la que estamos viviendo, y sentía cómo se repetían muchas muletillas, muchas cosas, muchos mecanismos, como el que recién se describía en cuanto a la utilización de los grandes medios de comunicación y a los discursos que los sectores del poder realizan en función de estos grandes medios, ¿no? Y a través de estos grandes medios. Por ejemplo, el tema de la libertad de expresión, que es un tema que me sería todo un enorme debate, porque se usa en la Argentina como en Venezuela para
propiciar justamente lo contrario, que es el control autoritario de la comunicación y de la opinión. Y no solo el control, sino la manipulación y la creación de opinión pública a través de estos grandes medios de comunicación. Entonces, se habla de libertad de expresión para negar la libertad de expresión. Yo no me voy a detener en todos los elementos que por ahí subrayé en el libro, porque me parece que el sentido es que lo lean, no contárselos. Pero sí decir que en ese sentido es bastante interesante leerlo para pensar Venezuela, para pensar el proceso que ahí se da, que es un verdadero laboratorio, que es lo que se transmite también en el libro, ¿no? Es decir, laboratorio desde el enemigo, desde los que quieren retrotraer el proceso, las iniciativas, pero también un laboratorio del campo popular. Tal vez, como dice Modesto, creo que quisiera que sea mucho más planificado ese laboratorio, ¿no? Que tuviera mucho más estrategia, que tuviera mucho más direccionalidad, en términos de que un poder popular requiere de la multiplicación de estos medios de comunicación ligados, sobre todo quiero subrayar todo lo que son los medios comunitarios, son los que hace una parte muy importante de su análisis, y que me parece que es fundamental a la hora de pensar procesos de creación de poder popular. ¿No? Es decir, entonces, a la vez que digo es interesante cómo desnuda y cómo refleja y cómo de alguna manera revela en el libro esta mirada de cómo el poder oligárquico histórico utiliza los grandes medios de comunicación, esto es algo que, actualizándose, de alguna manera lo conocemos. Hoy estamos en una fecha, 15 de septiembre, hace pocos días recordamos el 11 de septiembre, y tanto pensando en Chile, como incluso pensando en la ofensiva que se desató a partir de las Torres, podemos pensar cuánto se hizo desde los medios de comunicación para generar, por ejemplo, toda esta paranoia que justifica las leyes antiterroristas, ¿no? Digo, para dar solo un ejemplo, con los compañeros y compañeras de la Red ECO hicimos juntos una investigación sobre la criminalización de los medios, de los movimientos sociales, y trabajamos también esta dimensión. ¿Cuánto se construye desde los medios? Recién lo decía Germán también, si hablamos de la protesta estudiantil, si hablamos de cualquier protesta, para criminalizar antes todavía de la judicialización, antes todavía de la creación del delito, la estigmatización del movimiento que está en un proceso de lucha. Pero les decía que más allá de eso, que son lo que los grandes medios han hecho, y decía Chile, las Torres Gemelas, hoy se está realizando en este momento en Honduras una enorme movilización, esperamos que sea enorme porque yo no tengo las últimas informaciones, del Frente Nacional de Resistencia Popular, para recordar la independencia desde la lógica del movimiento popular que está enfrentando una dictadura. Y también en esa dictadura sabemos el papel que jugaron los grandes y que juegan los medios de comunicación para construir una realidad, incluso los asesores venezolanos que han habido de los golpistas hondureños en esto, ¿no? Entonces, hay una trama que es los grandes medios de comunicación. No lo voy a desarrollar, insisto, está muy bien tratado, y lo podemos pensar que no es solo Venezuela, es América Latina. Y es no solo hoy, es pensemos acá hacia adelante. Y pensemos en cualquier proceso de construcción de poder popular que sucede. Y decía que a mí realmente también me interesó muchísimo, y tal vez eso ya es de formación profesional, porque trabajo en radio comunitaria, porque creo en la potencialidad de los medios de comunicación alternativos y en particular de los medios comunitarios, el desarrollo que hace Modesto en este vínculo de medios de comunicación alternativo y territorio, medio de comunicación alternativo y construcción de poder popular, medio de comunicación alternativo y creación de nuevos sujetos políticos, incluso él plantea. No es solo el tema de que transmitimos, sino que se construyen y se recrean sujetos políticos a partir de esta intervención de los medios comunitarios, multiplicada de una manera impresionante en los últimos años en Venezuela. Creo que este es tal vez un nudo para mí, por lo menos, además de toda la labor de Aporrea, que lo describe y que pone un eje también en otro tema que es el control social sobre el proceso político desde los medios de comunicación. Esta idea de la relación, me parece, con la población y con el territorio en la construcción de sujetos políticos, de su discurso político, de la explicación, de la explicitación y de la respuesta a sus necesidades.
desde la base me parece que es un tópico que a mí por lo menos me pareció sumamente importante. Yo les contaba que vengo de un taller de... Acá como me voy un poquito del tema, pero lo quiero compartir porque tenía esa sensación. Salgo de Ezeiza, de la cárcel de Ezeiza. Taller de periodismo, internas, que hoy dijimos, a ver, ¿qué quieren? Vamos a hacer este ejercicio. ¿Qué quieren que se sepa? Más allá de los muros. Empezaron a escribir, yo quiero que se sepa. Y esa era la... Decía, yo quiero... ¿Qué? La consigna. Yo quiero que se sepa que estos pasillos llegan a marear a quienes creen que tienen el derecho de juzgar, reprimir y doblegar. Por ejemplo. Y así empezar, yo quiero que se sepa tal cosa, yo quiero que se sepa tal otra, yo quiero que se... ¿no? Y yo pensaba, cuando salía, decía, esto que no se conoce, ¿no? No sabemos, lo que ellas quieren que se sepa realmente no se conoce en nuestro medio, aún en nuestros círculos por ahí que conocemos más. Y cuando yo salía con el librito además de Modesto, digo, ¿cuántas cosas no sabemos también por esos muros que se levantan en la información para que no se sepa realmente lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Cuba, lo que pasa, es decir, lo que pasa del otro lado, de donde nos pusieron el límite de la información? Sin decir que es lo mismo, sin pretender establecer una relación directa, pero